Un coche de lujo, una carretera de montaña, un millonario que cree tenerlo todo bajo control. Parece la receta para un viaje perfecto, ¿verdad? Pero en realidad es la fórmula para un desastre inminente. Y la única persona en el mundo que lo sabe es una niña sentada en el asiento de atrás. Una niña que ve el mundo de una forma diferente, que escucha un lenguaje que todos los demás ignoran. El lenguaje de las máquinas al borde del colapso. Prepárense para una historia de tensión, arrogancia y una valentía silenciosa. Les prometo que, al final de este viaje, no solo se habrán quedado sin aliento, sino que nunca más volverán a subestimar a una mente que funciona a su propia frecuencia. Y antes de encender los motores, quiero hacerles una invitación muy especial. Nuestro sueño es construir una comunidad donde estas historias de héroes inesperados sean celebradas. Nuestra primera gran meta es alcanzar los 1000 suscriptores. Si esta historia te llama, por favor, considera unirte a nuestra familia. Tu suscripción es el combustible que nos permite seguir adelante, y no olvides dejarnos un comentario contándonos desde qué país o ciudad nos acompañas. Ahora sí, arranquemos. El sol de la tarde caía a plomo sobre el patio de cemento del centro comunitario La Esperanza, en uno de los barrios más humildes de la ciudad. El aire vibraba con la música de un altavoz y las risas de los niños que corrían tras una pelota gastada. En medio de todo, como un espejismo de otro planeta, se encontraba Ricardo Méndez. Con su traje italiano de corte perfecto y sus zapatos que valían más que el alquiler de cualquiera de las casas circundantes, Ricardo era el centro de un circo mediático cuidadosamente orquestado. Estaba allí para la foto, para entregar un cheque gigante con el logo de su empresa bien visible a la directora del centro. Su sonrisa era profesional, sus gestos eran estudiados, pero sus ojos delataban su impaciencia. Quería terminar con aquello y volver a su torre de cristal y aire acondicionado. En un rincón alejado del ruido, sentada en un escalón, estaba Luna. Tenía 12 años y, mientras los otros niños participaban en el evento, ella estaba inmersa en su propio universo. En sus manos no tenía un juguete, sino los restos de un viejo walkie-talkie que había encontrado. Con una pequeña llave de fenda, desmontaba metódicamente sus componentes, estudiando la placa de circuito con una concentración absoluta. No estaba jugando a romperlo, estaba aprendiendo su lenguaje, descifrando su lógica interna. Su madre, Sofía, una mujer de manos trabajadoras y mirada cansada, la observaba desde la distancia, trabajando como voluntaria en el evento. Siempre se preocupaba de que la intensidad y el silencio de Luna la aislaran, pero también sentía un inmenso orgullo por esa mente única que no sabía de dónde había salido. El evento de caridad terminó. Ricardo Méndez, tras una última ronda de sonrisas forzadas y apretones de manos, se dirigía hacia su coche. Un sedán de lujo alemán, negro y reluciente, que esperaba con un chofer. Fue entonces cuando su jefa de Relaciones Públicas tuvo una idea brillante. «Señor Méndez, una última foto para humanizar la marca», le susurró. «¿Qué tal si ofrece llevar a casa a una de las familias? La prensa adorará el gesto». Ricardo suspiró con fastidio, pero entendió el valor de la propuesta. Sus ojos recorrieron la multitud y, al azar, se posaron en Sofía y su hija silenciosa sentada en el escalón. «Ustedes», dijo, señalándolas, «parece que van en mi dirección. Las llevo». Sofía se quedó paralizada. Subir a ese coche, con ese hombre, era una idea aterradora. Pero negarse al gran benefactor del centro comunitario era imposible. Con un gesto nervioso, llamó a Luna. La niña se levantó, guardando cuidadosamente sus componentes electrónicos en los bolsillos, y siguió a su madre hacia el coche que parecía una nave espacial. El chofer les abrió la puerta trasera. El interior olía a cuero nuevo y a un ambientador caro que imitaba el sándalo.
Para Sofía era intimidante, para Luna era fascinante. Sus ojos no veían el lujo, veían el sistema, la pantalla táctil del salpicadero, la complejidad de los botones en el volante, el silencioso y potente ronroneo del motor de combustión de última generación. «Un viaje rápido», dijo Ricardo, sentándose en el asiento del pasajero delantero y despidiendo al chofer. «Hoy conduzco yo. A veces me gusta recordar cómo se sienten los coches de verdad». Mientras, el coche se deslizaba suavemente fuera del barrio y se dirigía hacia las carreteras que serpenteaban por las montañas cercanas. Luna no miraba el paisaje. Estaba escuchando el pulso de la máquina. Y en medio de la sinfonía perfecta del motor, su oído sensible comenzaba a detectar una nota, una minúscula y casi imperceptible nota discordante. El viaje comenzó en un silencio incómodo. Ricardo hablaba por el sistema de manos libres del coche, discutiendo cifras de millones de dólares, con alguien en otro continente, ignorando por completo a sus pasajeras. Sofía le lanzaba miradas de advertencia a Luna, suplicando con los ojos que se quedara quieta y no tocara nada. Pero Luna no necesitaba tocar nada. Estaba conectada al coche de una forma mucho más profunda. Mientras la carretera comenzaba a ascender por las sinuosas curvas de la sierra, el motor trabajaba un poco más, y fue entonces cuando el sonido se hizo más claro para ella. No era un ruido, era un clic eléctrico, agudo y de alta frecuencia, que provenía de algún lugar debajo del salpicadero. Era intermitente, sin un patrón obvio, un sonido que cualquier otra persona, incluido el propio Ricardo, descartaría como un simple ruido de funcionamiento. Pero para la mente de Luna, que prosperaba en los patrones, la falta de patrón era en sí misma un patrón alarmante. La inconsistencia era una señal de error. Discretamente, sacó su tablet y un pequeño escáner OBD Sund, un dispositivo que había comprado por $5 en un mercado de pulgas y que había modificado ella misma. «Luna, por favor», susurró su madre, pero la niña ya estaba en su mundo. Con la agilidad de quien lo ha hecho cientos de veces, conectó el escáner al puerto de diagnóstico debajo del volante. La pantalla de su tablet se iluminó, no con juegos, sino con líneas de datos en tiempo real que fluían directamente desde el cerebro electrónico del coche. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, buscando el sistema de gestión del motor. Aisló los datos del módulo de control del acelerador electrónico y entonces lo vio. La prueba visual que confirmaba su sospecha auditiva. Cada vez que oía el sutil clic eléctrico, la línea de datos que representaba el voltaje del sensor del acelerador mostraba un pico, una fluctuación de milisegundos tan rápida que los diagnósticos estándar del coche no la registraban como un error. Era un aleteo, una inestabilidad fantasma en el corazón del sistema que le decía al coche cómo acelerar. Su mente procesó la información a una velocidad vertiginosa. El relé del acelerador estaba fallando. De forma intermitente, enviaba una señal de voltaje errónea a la unidad de control del motor, SU. Por ahora, eran solo picos inofensivos. Pero Luna extrapoló el patrón. ¿Qué pasaría bajo una carga constante y pesada, como en una larga y empinada bajada, donde el conductor no estaría acelerando activamente? El relé podría fallar por completo, no con un pico, sino con una sobrecarga sostenida, y eso significaría que el sistema electrónico le diría al motor que acelerara al máximo, incluso sin que nadie pisara el pedal, y al ser un fallo electrónico, probablemente bloquearía otras funciones, como el cambio de marchas. Comprendió el alcance total del peligro. El coche no solo era defectuoso, era una trampa mortal, esperando las condiciones adecuadas para activarse. Miró por la ventanilla. Estaban llegando a la cima de la montaña. Delante de ellos se extendía una larga y serpenteante carretera de descenso, famosa por sus curvas cerradas y sus acantilados. Miró al hombre en el asiento del copiloto,
riéndose por teléfono, completamente ajeno al desastre que latía bajo el capó de su coche perfecto. La lógica era irrefutable. El peligro era inminente. Tenía que decir algo. Y tenía que decirlo ahora. El sedán de lujo se deslizaba por la carretera de montaña con una suavidad casi irreal. Ricardo Méndez, ahora más relajado, había reanudado su llamada de negocios, su voz llenando el silencioso habitáculo con cifras de 7 dígitos y estrategias de adquisición hostil. Hablaba de dominar mercados, de aplastar a la competencia, el lenguaje de un depredador en su hábitat natural. Sofía, en el asiento trasero, se encogía con cada palabra, sintiéndose una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Le hizo un gesto a Luna, un movimiento de mano que significaba: no te muevas, no hagas ruido, no respires muy fuerte. Pero Luna no estaba prestando atención a la llamada de negocios. Estaba escuchando la conversación mucho más importante que ocurría dentro de la propia máquina. El clic intermitente se había vuelto más frecuente a medida que el coche subía por la sierra. Su tablet, apoyada discretamente en su regazo, mostraba la verdad en un gráfico inequívoco. La inestabilidad del relé del acelerador estaba empeorando con el esfuerzo del motor. Sabía, con una certeza matemática, que el descenso sería el punto de ruptura. La lógica dentro de ella era una fuerza imparable. Ignorar un fallo sistémico con un resultado potencialmente catastrófico era, para su mente, el acto más ilógico posible. La etiqueta social, el miedo a la autoridad, la vergüenza de su madre, todo eso eran variables secundarias frente al problema principal. Tenía que intervenir. Esperó a que Ricardo hiciera una pausa en su llamada y, sin titubear, se inclinó hacia adelante. «Señor Méndez». Su voz, aunque baja, cortó el aire acondicionado del coche. Ricardo se giró, su dedo índice levantado, pidiendo silencio mientras escuchaba a su interlocutor. Luna esperó pacientemente. Cuando él finalmente dijo «te llamo luego» y terminó la llamada, se volvió hacia el asiento trasero, su rostro una máscara de irritación. «¿Qué ocurre ahora? ¿Necesitas ir al baño?» «No, señor», respondió Luna, su mirada seria y fija. «El coche, el sistema de aceleración electrónica, tiene una falla. El relé del módulo del acelerador es intermitente». Levantó su tablet. «Aquí están los picos de voltaje. En el descenso, la carga constante sobre el sistema podría bloquear el relé en la posición de abierto. Es peligroso». La reacción de Ricardo no fue de preocupación, fue de incredulidad, seguida rápidamente por una diversión arrogante. Soltó una carcajada, un sonido seco y condescendiente que llenó el coche. «¡No me lo puedo creer!», exclamó, mirando a Sofía como si compartiera un chiste privado. «¿Su hija es mecánica? ¿O quizás ingeniera de Bosch?». Se volvió hacia Luna de Mind. «Nuevo. ¿Y dónde has aprendido eso, pequeña? ¿En un videojuego? ¿Has visto demasiadas películas de acción?». Sofía, mortificada, intervino. «Ricardo, señor, por favor, discúlpela. Ella a veces imagina cosas». «Luna, pide disculpas al señor». Pero Luna no se disculpó. Simplemente mantuvo su mirada firme, la tablet aún levantada. «Los datos no son imaginación», dijo. «El patrón es claro». Su calma, su negativa a dejarse intimidar, enfureció a Ricardo. La interrupción a su llamada era una cosa. El desafío directo a su autoridad y a su conocimiento de su propio coche era otra. «Escúchame bien, niña», dijo, su voz ahora con un filo de acero. «Este coche es la cumbre de la ingeniería alemana. Yo mismo lo importé. Conozco cada tornillo, cada línea de código de su EQU. He leído todas las revistas, he hablado con los ingenieros. Es la máquina más fiable del mundo. Lo que oyes son los sonidos de la perfección, algo que claramente no puedes entender». Para poner un punto final humillante a la conversación, pisó el acelerador en una recta. El motor VB6 rugió, empujándolos a todos contra sus asientos. «¿Ves?»,
gritó sobre el ruido del motor. «Perfecto. Ahora, si no te importa, me gustaría disfrutar del resto de mi viaje en silencio». Levantó la ventanilla que los separaba, un muro de cristal que sellaba su decisión. Sofía susurraba disculpas una y otra vez, y Luna, en el silencio de su asiento, simplemente guardó su tablet. Había presentado los datos. El sistema humano había elegido ignorarlos. Ahora solo quedaba esperar la inevitable consecuencia lógica, y mientras el coche llegaba a la cima de la montaña y comenzaba el largo y sinuoso descenso, ella se preparó. El descenso comenzó con una belleza engañosa. La carretera serpenteaba como una cinta gris a través de un paisaje verde y montañoso. Ricardo, sintiéndose victorioso tras haber puesto en su sitio a la niña, conducía con una sola mano en el volante, relajado, disfrutando de la potencia y el control de su máquina. Tarareaba una melodía, sintiéndose de nuevo el rey de su universo. El coche se deslizaba por las curvas con una precisión impecable. Durante los primeros kilómetros todo fue perfecto, demasiado perfecto. Luna, en el asiento trasero, no miraba el paisaje. Observaba la parte trasera de la cabeza de Ricardo y sentía la vibración del coche bajo sus pies, esperando. Sabía que la gravedad, ahora aliada del motor, haría que el sistema trabajara menos para mantener la velocidad, creando las condiciones exactas para que la falla intermitente se manifestara de forma permanente. Y entonces ocurrió. No fue un estruendo, fue un clic. Pero esta vez no fue sutil, fue un clac seco y definitivo que vino de debajo del salpicadero, como si un pequeño hueso se hubiera roto dentro de la máquina. Inmediatamente después, el carácter del coche cambió. El motor, en lugar de reducir su rugido en la bajada, hizo lo contrario, aumentó. Ricardo sintió que el coche se lanzaba hacia adelante, una oleada de aceleración que no había ordenado. Instintivamente quitó el pie del acelerador, pero el coche no desaceleró, siguió acelerando. «¿Pero qué?», murmuró, confundido. Pisó el pedal del freno. El coche redujo la velocidad, pero sintió una fuerza inmensa luchando contra él. Era como intentar detener a un toro furioso tirando de una cuerda delgada. Un olor a quemado, el olor de las pastillas de freno sobrecalentándose, comenzó a llenar el habitáculo. El pánico comenzó a filtrarse en su compostura. Miró el tacómetro. Las revoluciones del motor estaban subiendo, acercándose a la zona roja. El acelerador estaba atascado. Su mente de entusiasta de coches entró en acción. «Tranquilos, es un fallo mecánico», dijo, más para convencerse a sí mismo. «Lo pondré en punto muerto». Agarró la palanca de cambios electrónica, un moderno joystick en la consola central, y la movió a la posición N. Nada. Una luz naranja parpadeó en el panel. Error de transmisión. Lo intentó de nuevo. Nada. El puntos, mismo fallo eléctrico que había bloqueado el acelerador, había bloqueado también el cambio. La sonrisa de suficiencia de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de terror puro. Estaba atrapado. Estaba en un misil de 2 toneladas, sin control sobre su propulsión, en una carretera de montaña llena de curvas mortales. «¡No para!», gritó Sofía, su voz aguda por el pánico. «¡Ricardo, haga algo!». Pero Ricardo ya no podía hacer nada. Bombeaba el freno, pero sabía que era una batalla en perdida. Los frenos se desvanecerían en cuestión de minutos. El coche seguía ganando velocidad. 80 km/h, 90, 100. En el asiento trasero, en medio de los gritos de su madre y las maldiciones de Ricardo, Luna estaba en un silencio absoluto. Sacó su tablet de nuevo. En la pantalla, el gráfico que antes mostraba picos intermitentes, ahora mostraba una línea roja, sólida y plana, en el valor máximo. El sistema no estaba fallando, estaba cumpliendo una orden errónea a la perfección. La lógica del
desastre era impecable, y mientras Ricardo luchaba inútilmente contra el volante, entrando en una curva demasiado rápido, el chirrido de los neumáticos protestando contra el asfalto, comprendió con una claridad nauseabunda la magnitud de su error. La niña no había imaginado un problema, había predicho el futuro, su futuro, un futuro que ahora se medía en los pocos segundos que le quedaban antes de la siguiente curva. En este instante de metal, velocidad y terror, la arrogancia se desintegra. El experto se convierte en un prisionero y la verdad, antes susurrada, ahora grita en la forma de un motor fuera de control. Es la prueba definitiva de que ignorar una advertencia lógica tiene consecuencias físicas y devastadoras. Si tu corazón late con la misma velocidad que este coche, si sientes la adrenalina y la necesidad de ver cómo termina esta carrera contra el desastre, entonces eres parte de nuestra tribu. Suscríbete. Ayúdanos a seguir contando historias que nos recuerdan que, a veces, la persona más silenciosa en la habitación es la única que sabe cómo detener la tormenta. En el instante en que el motor del sedán rugió con vida propia, el mundo de Ricardo Méndez, un universo construido sobre la base del control y la previsibilidad, se hizo añicos. Su primera reacción fue la de un conductor experimentado, la negación, seguida de una acción correctiva instintiva. «¡No, no, no!», gritó, más para sí mismo que para los demás, mientras pisaba con todas sus fuerzas el pedal del Sentaxan. Freno. El coche obedeció, pero solo parcialmente. Sintió la lucha de las pastillas de freno contra los discos, un combate desigual contra un motor que había decidido desatar toda su potencia. Un olor acre a metal y ferodo quemado comenzó a invadir el lujoso habitáculo de cuero, el perfume caro de un desastre inminente. El coche, aunque frenado, seguía ganando velocidad en la pendiente. «¡El acelerador se ha atascado!», exclamó, su voz teñida de un pánico que no había sentido en décadas. Su mente, entrenada para resolver problemas complejos de negocios, buscó la siguiente solución lógica. «El cambio. Lo pondré en punto muerto». Su mano se lanzó hacia la moderna palanca de cambios electrónica, un elegante joystick de aluminio. La movió con decisión a la posición N. En el salpicadero, una luz roja parpadeó y un mensaje apareció en la pantalla central, frío e impersonal. «Acción no permitida. Fallo en el sistema de propulsión». Lo intentó de nuevo, con más fuerza, como si la presión física pudiera superar un error de software. El resultado fue el mismo, un pitido agudo y frustrante. Estaba atrapado en la marcha. El coche era una bestia con una sola orden: correr. «¡No funciona! ¡No puedo ponerlo en punto muerto!», gritó, su voz ahora un hilo de puro terror. Sofía, en el asiento trasero, gritaba y rezaba, aferrándose al asiento con una fuerza que no sabía que poseía. Su cuerpo se sacudía violentamente con cada curva que Ricardo tomaba a una velocidad demencial. El chirrido de los neumáticos, una banda sonora constante. Ricardo, en un último intento desesperado, buscó el botón del freno de mano electrónico. Lo presionó con fuerza. De nuevo, el mismo pitido de error, la misma negativa del sistema a obedecer. Fue en ese momento cuando la verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No estaba luchando contra un fallo mecánico. Estaba luchando contra la propia mente del coche, la misma tecnología en la que había confiado, la que le daba seguridad y estatus. Se había convertido en su carcelero. La electrónica diseñada para protegerlo había creado la trampa perfecta, un bucle de error que lo había dejado a él, el conductor, como un simple espectador de su propia destrucción. El hombre que controlaba un imperio era ahora un prisionero dentro de una jaula de metal y silicio que él mismo había comprado. Su conocimiento, su experiencia, su instinto de conductor, todo era inútil. Había agotado todas sus opciones. Lo único que le quedaba era
aferrarse al volante y rezar, mientras el coche se precipitaba ciegamente por la carretera de montaña. Mientras el interior del coche era un torbellino de pánico y gritos, una de sus ocupantes permanecía en un oasis de quietud casi antinatural. Luna no gritaba, no lloraba. Estaba sujeta con firmeza a su asiento, sus nudillos blancos por la fuerza con la que se agarraba, pero sus ojos estaban abiertos, observando. El caos que la rodeaba era, para su mente, una tormenta de datos que necesitaba ser procesada y ordenada. El grito agudo de su madre era una onda de sonido con una frecuencia específica de pánico. Las maldiciones de Ricardo eran datos audibles de frustración y miedo. El chirrido de los neumáticos en cada curva era una medida de la fricción y la pérdida de tracción. Y la vibración del motor forzado, que sacudía todo el chasis, era el pulso rítmico del problema central. En lugar de ser abrumada por la sobrecarga sensorial, su cerebro hizo lo que siempre hacía en situaciones de estrés extremo. Filtró lo irrelevante y se enfocó en lo esencial. El miedo, el ruido, el movimiento violento, todo se convirtió en un segundo plano. En el primer plano de su mente solo quedaba el sistema, un sistema que funcionaba de forma ilógica y que, por lo tanto, debía tener una solución lógica. Su mente se convirtió en una sala de diagnóstico virtual. Con una velocidad asombrosa, repasó las acciones de Ricardo y analizó su fracaso. Intento 1. Frenos mecánicos. Resultado. Fallo. Razón. La potencia del motor excede la capacidad de fricción de los frenos. Conclusión. La solución no es oponerse a la fuerza, es eliminarla. Intento 2. Transmisión. Punto muerto. Resultado. Fallo. Razón. El sistema de gestión del cambio está bloqueado por el error principal en la EQ. Conclusión. El control del software está comprometido. No se puede usar. Intento 3. Freno de mano electrónico. Resultado. Fallo. Razón. Misma que el intento 2. El software bloquea cualquier acción que contradiga su estado de error. Intento 4. Apagar el motor con el botón de Start-Stop. Resultado. Fallo. Razón. El protocolo de seguridad impide apagar el motor a altas velocidades. El diagnóstico era claro. Todas las soluciones modernas y electrónicas eran inútiles porque la propia electrónica era la fuente del problema. Era como intentar apagar un incendio usando un lanzallamas. Por lo tanto, la solución no podía ser electrónica. Tenía que ser más fundamental, más analógica. Su mente recorrió los diagramas del coche que había memorizado. ¿Qué necesita un motor de combustión para funcionar? Aire, compresión, chispa y combustible. El aire no se podía detener. La compresión era mecánica, la chispa controlada por la misma EQ defectuosa. Pero el combustible era diferente. El flujo de combustible era controlado por una bomba eléctrica. Y esa bomba eléctrica, como cualquier componente eléctrico del coche, estaba conectada a través de un relé y, crucialmente, de un fusible. La solución apareció en su mente no como una epifanía, sino como el resultado inevitable de una ecuación. Si se interrumpe la alimentación de la bomba de combustible, el motor se apaga. Si el motor se apaga, la aceleración cesa. Si la aceleración cesa, los frenos vuelven a ser efectivos. Era una solución simple, casi primitiva, para un problema de alta tecnología. Era el interruptor de emergencia físico que los ingenieros habían diseñado, pero que ningún conductor normal pensaría en usar en 1930. Medio de una crisis de pánico, encontró la calma en esa lógica, encontró el orden en medio del caos. Mientras Ricardo seguía luchando con el volante, a punto de rendirse a la desesperación, Luna se inclinó hacia adelante. En su rostro no había miedo, solo la certeza tranquila de quien ha resuelto el problema. Y en el estruendo del coche desbocado, se preparó para dar la orden que lo cambiaría todo. El interior del coche de lujo se había convertido en una cámara de tortura. El rugido del motor, forzado al límite,
el chirrido agudo de los neumáticos luchando por adherirse al asfalto en cada curva, los gritos de pánico de Sofía y las maldiciones ahogadas de Ricardo creaban una cacofonía de desesperación. Ricardo, un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo se doblegara a su voluntad, era ahora un mero prisionero de su propia máquina, su experiencia como conductor reducida a un esfuerzo inútil por mantener el coche en la carretera. Cada curva era una batalla contra la física, y sentía que estaba perdiendo. Fue en medio de ese infierno cuando la voz de Luna cortó el caos. No fue un grito, sino una declaración de hechos, tan tranquila y clara que pareció antinatural. La solución no es mecánica, señor Méndez. Es eléctrica. Ricardo, con la vista fija en la siguiente curva que se acercaba a una velocidad demencial, apenas la escuchó. «¡No hay solución!», gritó. «¡Vamos a morir!». «No», replicó Luna con la misma calma. «El problema es un bucle lógico en la unidad de control del motor, la SU. Fue provocado por el fallo del relé del acelerador. El software de seguridad, al detectar una inconsistencia crítica, ha bloqueado todas las demás órdenes electrónicas como medida de protección. Por eso, los frenos, el cambio y el botón de encendido no responden». Ricardo la escuchó, y por un instante el pánico dio paso a un asombro incrédulo. ¿Cómo podía una niña, en medio de una situación de terror mortal, estar diagnosticando la EQ de su coche con esa precisión? «La única solución», continuó Luna como si estuviera explicando un problema de matemáticas, «es un reinicio físico del sistema de propulsión. Debemos cortar la alimentación de la bomba de combustible». La lógica era impecable. Si el motor no recibía combustible, se apagaría. Era el principio más básico de un motor de combustión. Una verdad tan fundamental que en su pánico y su confianza en la electrónica, él la había olvidado por completo. Pero saberlo no era suficiente. «¿Y cómo demonios hacemos eso?», espetó él. «No puedo abrir el capó a 150 kilómetros por hora». Fue entonces cuando Luna reveló la verdadera profundidad de su genio. No era solo que entendiera el concepto, conocía el mapa. «No es necesario», dijo. «La bomba de combustible es eléctrica. Su alimentación está controlada directamente por el fusible F-27. Se encuentra en el panel de fusibles interior, debajo y a la izquierda del volante». Hizo una pausa, como si estuviera visualizando un diagrama en su mente. «Es un fusible amarillo, de 20 amperios. Si lo quitamos, el motor se apagará instantáneamente». El nivel de detalle dejó a Ricardo sin palabras. No era una suposición. Era un dato, una especificación técnica que ella no tenía por qué saber. «¿Cómo sabes eso?», balbuceó. «Estudio los manuales de los coches por internet», respondió Luna con simpleza. «Me gustan los sistemas, son lógicos». En ese momento, la barrera entre el millonario y la niña se disolvió. Ya no veía a la hija de la limpieza. Veía a un técnico de nivel superior, a un ingeniero de sistemas, a un genio, y vio con una claridad humillante que su propia experiencia, su orgullo de entusiasta de coches, no era nada comparado con el conocimiento puro y duro de esa niña. Su última esperanza no era un milagro. Era el manual de su propio coche, memorizado en la mente de una niña autista sentada en el asiento de atrás. «¡Luna, no! ¡Es peligroso!», gritó Sofía, su instinto maternal luchando contra la extraña lógica de la situación. «No toques nada, vas a empeorar las cosas». «Mamá», respondió Luna, su voz tranquila pero con un filo de urgencia, «es la única manera lógica. Confía en mí». Se inclinó hacia adelante, su rostro ahora visible entre los dos asientos delanteros. La dinámica de poder dentro del coche se había invertido por completo. Ya no había un millonario al volante. Había un conductor aterrorizado esperando órdenes, y la niña silenciosa del asiento trasero se había convertido en la comandante de la misión. «Señor Méndez»,
comenzó Luna, su tono ahora directivo. Necesito que mantenga el volante firme con una mano. Con la otra, busque una pequeña palanca debajo del panel, a la izquierda. Tiene que tirar de ella para abrir el compartimento de los fusibles. Ricardo, con el sudor perlando su frente, obedeció sin dudar. Conducir con una mano en esa carretera mortal era una pesadilla, pero la certeza en la voz de Luna era más fuerte que su miedo. Sus dedos temblorosos buscaron a tientas en la oscuridad bajo el volante. «¡No la encuentro!», dijo, su voz quebrada por la tensión. «Más a la izquierda», lo guió Luna. «Sienta el borde de plástico. La palanca está ahí. Es un rectángulo pequeño». Finalmente, los dedos de Ricardo encontraron la palanca y tiró de ella. Una pequeña puerta de plástico se abrió, revelando un laberinto de cables y pequeños rectángulos de colores. La caja de fusibles. Para Ricardo, era un jeroglífico incomprensible. Para Luna, era un mapa que conocía de memoria. «Bien», dijo Luna. «Ahora la parte difícil. El coche se va a sacudir. No suelte el volante». Sofía, al ver que esto iba en serio, superó su pánico. «Yo te ayudo», le dijo a Ricardo, y se inclinó hacia adelante, sujetando con todas sus fuerzas una parte del volante para ayudar a mantenerlo estable. Ricardo, ahora con una mano libre, se inclinó, tratando de ver la caja de fusibles mientras el coche se precipitaba hacia otra curva. «No veo bien», dijo, su voz tensa. «Está muy oscuro. Usa la luz». «De tu teléfono», ordenó Luna. Ricardo, con dificultad, sacó su carísimo smartphone y activó la linterna iluminando el complejo panel. Y entonces llegó la orden más increíble de todas, una orden que definiría el resto de sus vidas. Luna miró la carretera. Vio una pequeña recta de unos 300 metros después de la siguiente curva. Ese era su momento. Tenían una sola oportunidad. «Cuando yo diga ahora», comenzó, su voz llenando el coche con una autoridad absoluta, «necesito que haga exactamente lo que le digo». Ricardo asintió, su mirada fija en la caja de fusibles. «Tercera fila desde arriba», comenzó Luna, su voz como la de un cirujano guiando una operación. «El cuarto fusible desde la izquierda. Es el amarillo. El que tiene el número 20 escrito encima». Ricardo encontró el fusible. Era diminuto. «Ponga sus dedos sobre él. Agárrelo con firmeza». Las manos del millonario, que habían firmado contratos de miles de millones, ahora temblaban mientras intentaban agarrar un pequeño trozo de plástico. «Prepárese», dijo Luna, viendo cómo salían de la curva y entraban en la corta recta. «Ahora, tire de él con todas sus fuerzas». El tema termina en ese instante de máxima tensión. Con la orden de Luna resonando en el aire, la mano de Ricardo sobre el fusible y el coche todavía a una velocidad mortal, dejando al espectador en un cliffhanger absoluto, desesperado por saber si la lógica de la niña será suficiente para salvarlos. La voz de Luna, serena y autoritaria, se había convertido en el único punto de anclaje en un universo de caos. Para Ricardo Méndez, un hombre que había pasado su vida dando órdenes, recibirlas de una niña de 12 años en el asiento trasero, era una rendición total de su ego, una capitulación que su instinto de supervivencia aceptaba sin dudar. «Entendido», gritó él, su propia voz sonando extraña y lejana. El coche se precipitaba hacia la siguiente curva a una velocidad suicida. El volante luchaba en sus manos como un animal salvaje. «Mantenga el volante firme con una mano», ordenó Luna. «Con la otra abra el compartimento debajo. Hay una pequeña palanca». Ricardo obedeció. El acto de soltar el volante con una mano fue un acto de fe ciega. Sintió que el coche se desviaba peligrosamente hacia el borde de la carretera. Con la mano libre, sus dedos temblorosos y sudorosos buscaron a tientas en la oscuridad bajo el salpicadero. El plástico liso, los cables. No encontraba nada. «No lo encuentro. No hay nada aquí», gritó, la desesperación comenzando a teñir su voz de nuevo. «Está más a la izquierda».
Lo guió Luna, su calma un contrapunto surrealista al chirrido de los neumáticos. Sienta el borde del panel. La palanca es rectangular, con una textura rugosa. En ese momento, Sofía, la madre de Luna, superó su propio pánico. Vio la lucha de Ricardo, vio la concentración de su hija y supo que tenía que hacer algo. Se inclinó hacia adelante tanto como el cinturón de seguridad le permitió y sujetó con ambas manos la parte superior del volante. «Yo lo sujeto», gritó. «¡Busque!». Con ambas manos ahora libres, Ricardo se lanzó sobre la parte inferior del panel. Sus dedos finalmente encontraron la pequeña hendidura, la palanca. Tiró de ella con fuerza. Con un chasquido, la tapa de la caja de fusibles cayó, revelando su contenido. Para Ricardo era un caleidoscopio confuso de pequeños rectángulos de colores y números incomprensibles. Un laberinto electrónico. Para Luna era un mapa que había memorizado. «Bien», dijo ella, «ahora ilumínelo con su teléfono. Rápido». Ricardo con torpeza sacó su teléfono, activó la linterna y apuntó el haz de luz hacia el panel. La luz temblorosa reveló docenas de fusibles, todos aparentemente idénticos en su función para un profano. El tiempo se agotaba. La siguiente curva, una curva cerrada con un acantilado sin protección, estaba a menos de 500 metros. Fue entonces cuando Luna dio la orden más increíble de todas, la que sellaría su leyenda en la mente de Ricardo para siempre. Su voz no vaciló, no hubo duda, fue la instrucción precisa de un maestro artesano. «Tercera fila desde arriba», dijo, su voz cortando el estruendo. «El cuarto fusible desde la izquierda. Es el único de color amarillo en esa fila. Tiene el número 20 escrito encima. ¿Lo ve?». Ricardo siguió las instrucciones, su dedo tembloroso moviéndose por las filas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Amarillo. 20. Estaba allí. «Lo veo», respondió, su voz apenas un susurro. «Ponga sus dedos sobre él», ordenó Luna. «Agárrelo con firmeza. Es pequeño, tendrá que usar las uñas». Ricardo obedeció. Sus dedos, que habían firmado cheques de millones, ahora luchaban por agarrar un trozo de plástico de 5 centavos. «Cuando yo le diga ahora, va a tirar de él, con todas sus fuerzas. No lo dude. ¿Entendido?». «Entendido», repitió él, como un soldado recibiendo su orden final. Luna miró hacia adelante, juzgando la distancia, la velocidad, el ángulo de la carretera. Vio una pequeña, minúscula recta de apenas 200 metros justo antes de la curva mortal. Esa era su única ventana, su única oportunidad. «Prepárese», gritó, su voz ahora llenando la cabina con una autoridad absoluta. El coche entró en la pequeña recta. Era ahora o nunca. Ricardo cerró los ojos y entonces escuchó la palabra que lo salvaría. «Ahora». Ricardo tiró. El pequeño fusible se resistió por un instante, encajado en su ranura, pero sus dedos, impulsados por la adrenalina y el terror, lo arrancaron con una fuerza sorprendente. En el preciso instante en que el fusible se desconectó de sus contactos metálicos, ocurrió el milagro. El rugido ensordecedor del motor V6, que había sido la banda sonora de su pesadilla, se cortó de golpe. No fue una desaceleración gradual, fue un cese instantáneo, como si alguien hubiera apagado un interruptor maestro. El silencio que siguió fue tan profundo y repentino que dolió en los oídos. El único sonido que quedaba era el del viento silbando contra el chasis y el agudo chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. El coche, liberado de la fuerza implacable del motor, se sintió diferente al instante. Ya no era una bestia indomable. Era de nuevo una máquina bajo el control de Ricardo. «¡Los frenos!», gritó Sofía. Ricardo reaccionó. Su pie, que antes pisaba el pedal inútilmente, ahora lo aplastó con toda la fuerza de su cuerpo. Y esta vez los frenos respondieron. Las ruedas se bloquearon, el sistema ABS pulsó violentamente, y el olor a goma quemada llenó el aire. El sedán de lujo se deslizó de costado en una derrapada controlada a medias.
que parecía durar una eternidad. Ricardo luchaba con el volante, contravirando, tratando de mantener el coche en la estrecha carretera de montaña. Vio el borde del acantilado acercarse a su ventana en cámara lenta, un abismo azul y verde que los llamaba. Con un último y violento volantazo, el coche giró sobre sí mismo y se detuvo. Lo hizo de forma brutal, perpendicular a la carretera, con las ruedas delanteras colgando a centímetros del precipicio. El silencio volvió, esta vez absoluto, profundo, solo roto por la respiración agitada y entrecortada de los tres ocupantes. Estaban vivos, estaban parados, estaban a salvo. Durante casi un minuto nadie se movió, nadie habló. Ricardo mantenía las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su cuerpo entero temblaba incontrolablemente. Miró por la ventanilla el abismo que tenía a su lado. 1 metro más, solo metro más, y estarían muertos. La fragilidad de su propia existencia lo golpeó con una fuerza que ninguna reunión de negocios o caída de la bolsa le había hecho sentir jamás. Lentamente, como si temiera que el movimiento pudiera romper el frágil hechizo de la supervivencia, levantó la cabeza y miró por el espejo retrovisor. Vio el rostro de Sofía, bañado en lágrimas de puro alivio, sus manos juntas en un gesto de oración, y vio a Luna. La niña no estaba llorando, no estaba sonriendo. Simplemente lo observaba, con su mirada tranquila y analítica, como si estuviera registrando los resultados de un experimento exitoso. La calma de ella en ese momento era lo más desconcertante y milagroso que Ricardo había visto en su vida. Él, el hombre de acción, el titán de la industria, se había desmoronado en un manojo de nervios. Y ella, la niña silenciosa, había sido la roca, la lógica, la salvación. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, giró su cuerpo en el asiento para enfrentarla. Las palabras no salían. Su garganta era un nudo de vergüenza, gratitud y un asombro abrumador. Finalmente, con una voz rota que no reconoció como la suya, logró susurrar las únicas palabras que importaban. Tú me salvaste la vida, y yo me reí de ti. Lo siento. Dios mío, de verdad, lo siento. El silencio que siguió al chirrido final de los neumáticos fue más profundo y ensordecedor que cualquier ruido anterior. Dentro del coche, el tiempo parecía haberse congelado. El único sonido era el de 3 corazones latiendo desbocados y la respiración entrecortada de un hombre que acababa de volver a nacer. Ricardo Méndez mantenía las manos aferradas al volante con una fuerza que le hacía doler los huesos. Su mirada estaba perdida en el parabrisas, donde, a escasos metros, el quitamiedos de la carretera era la única separación entre ellos y el abismo. El olor a goma quemada y a frenos sobrecalentados era el perfume de su propia mortalidad, un olor que nunca olvidaría. Lentamente, como si despertara de una pesadilla, giró la cabeza, miró a Sofía, que lloraba en silencio en el asiento trasero, sus manos cubriendo su rostro en un gesto de puro alivio. Luego, sus ojos buscaron el espejo retrovisor, y la vio. Luna lo observaba. Su expresión no era de triunfo, ni de miedo, ni de alivio. Era la misma expresión de calma analítica que había tenido durante toda la crisis. Era la mirada de un científico observando el resultado de un experimento exitoso. La calma de ella, en contraste con su propio terror deshecho, fue lo que finalmente rompió la última barrera de su arrogancia. La verdad lo inundó, no como una idea, sino como una ola física que lo dejó sin aliento. Él, Ricardo Méndez, el titán de los negocios, el hombre que se enorgullecía de su control y su conocimiento, no había sido más que un pasajero aterrorizado. Y ella, la niña silenciosa a la que había humillado, la hija de la empleada, había sido su comandante, su ingeniera jefe, su salvadora. Una vergüenza profunda, una vergüenza que nunca había sentido, le quemó el rostro. Con un esfuerzo que le pareció monumental,
Giró su cuerpo en el asiento para enfrentarla directamente. Las palabras que salieron de su boca no eran las de un millonario, sino las de un hombre quebrado y renacido. Tú, comenzó, su voz rota, irreconocible, tú me salvaste la vida, y yo me reí de ti. Las lágrimas, algo que había considerado una debilidad despreciable durante décadas, comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Te humillé, fui un imbécil, un arrogante, ciego y estúpido imbécil. Lo siento. La disculpa no fue una formalidad, fue un desgarro, una confesión cruda de su propia bancarrota moral. De verdad, Luna, lo siento. Luna lo observó llorar por un momento. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera procesando un nuevo y extraño patrón de comportamiento. No le ofreció consuelo, no le dijo, no pasa nada. Simplemente, después de un largo silencio, dijo, el sistema ya no está fallando. El problema está resuelto. Su respuesta tan lógica, tan centrada en el problema y no en la emoción, fue para Ricardo aún más impactante. Ella no necesitaba su disculpa. Ella no operaba en esa frecuencia. Su satisfacción provenía del orden restaurado, no de la absolución emocional de él. Y eso hizo que la vergüenza de Ricardo fuera aún más profunda y su gratitud aún más pura. Se dio cuenta de que tenía una deuda con ella que ningún dinero podría pagar jamás. Sacó su teléfono, el mismo que usaba para mover millones, y con manos temblorosas hizo la llamada más humilde de su vida. Hola, servicio de asistencia en carretera. Sí, mi coche se ha averiado. En la carretera de la sierra. Sí, envíen una grúa, por favor. Mientras esperaban, en el silencio de la montaña, Ricardo hizo la primera pregunta de su nueva vida. ¿Cómo lo supiste, Luna? De verdad, ¿cómo lo supiste? Y por primera vez, escuchó. Escuchó de verdad. Un año después. La vida de Luna y Sofía era irreconocible. La noticia del incidente en la carretera nunca llegó a los grandes medios. Ricardo Méndez usó su inmensa influencia para asegurarse de que así fuera, no para protegerse a sí mismo, sino para proteger a Luna de un circo mediático que sabía que la destruiría. En su lugar, provocó un escándalo diferente. Financió anónimamente una investigación periodística que expuso el fallo del relé en ese modelo de coche, forzando a la compañía a realizar una llamada a revisión masiva que, sin que el mundo lo supiera, salvó incontables vidas. Fue su primer acto de redención silenciosa. Su segundo acto fue más personal. Sofía ya no limpiaba suelos. Ahora era la gerente administrativa de la nueva Fundación Lógica, una organización creada por Ricardo con un único propósito: encontrar, financiar y proteger a jóvenes mentes neurodivergentes con talentos extraordinarios en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Y vivían en una casa preciosa cerca del centro de la ciudad, con un pequeño taller en el garaje que Ricardo había equipado con las mejores herramientas para Luna. Nuestra escena final nos lleva a ese taller. El lugar está lleno de proyectos a medio terminar. Un pequeño robot clasificador, un dron con un diseño de alas innovador, y en el centro, Luna, ahora con 13 años. No está sola. Está enseñándole a otro niño, un joven con síndrome de Asperger, a soldar un circuito. Luna sigue siendo tranquila, pero hay una nueva confianza en sus gestos. Ha encontrado su tribu. Ya no es una observadora silenciosa del mundo, es una creadora activa. Ricardo entra en el taller. Ya no viste trajes caros, sino ropa cómoda. La arrogancia ha sido reemplazada por una serenidad y una calidez que lo hacen parecer más joven. Se acerca y observa el trabajo de los niños con una sonrisa. El comité de la universidad ha aprobado tu proyecto de diagnóstico predictivo, Luna, le dice en voz baja. Quieren financiar un prototipo a gran escala. Dicen que podría revolucionar la seguridad automotriz. Luna levanta la vista, sus ojos brillando. ¿De verdad? De verdad, confirma Ricardo. El mundo está empezando a escuchar, Luna. Gracias a ti. Él la mira
y luego mira a los otros niños concentrados en sus proyectos. Construí un imperio creyendo que la eficiencia y el poder eran las respuestas, pero tú me enseñaste que la verdadera innovación no viene de la uniformidad, sino de la diversidad, de mentes como la tuya, que ven el mundo a través de un prisma diferente. Y es aquí, en esta imagen de un futuro brillante, nacido de un desastre evitado, donde encontramos la verdadera lección, que el milagro no fue detener un coche descontrolado. El verdadero milagro fue que un hombre poderoso aprendiera a escuchar y que una niña silenciosa encontrara por fin un mundo que no solo la entendiera, sino que la celebrara por ser exactamente quien es. Historias como esta son la prueba de que el mayor recurso de la humanidad es el potencial que elegimos ignorar. Si quieres que sigamos buscando y compartiendo estas pruebas de esperanza, si crees en el poder de las mentes que cambiarán nuestro mundo, te invito a unirte a nuestra misión. Suscríbete y sé parte de esta nueva carretera, de esta nueva forma de ver el genio. La historia de Luna nos recuerda que las soluciones más elegantes a menudo se esconden a plena vista, esperando a que una mente diferente las descubra. Nos enseña que el valor de una persona nunca se mide por cómo encaja en el mundo, sino por cómo es capaz de cambiarlo. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Si esta historia te ha inspirado, por favor, deja tu like, suscríbete, para no perderte nuestro próximo relato y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.